tenemos pues nosotros problemas nutricionales que en todo ámbito deben estar solucionados. La desnutrición crónica en nuestro país actualmente sigue siendo un problema de salud, ha ido disminuyendo desde el periodo de 2009 al 2018, hasta la desnutrición en los menores de 5 años se ha reducido en 8,1%. Y para este año 2018, el 17,1% de los niños menores de 5 años todavía muestran desnutrición crónica. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para los temas que vamos a ir tratando. La desnutrición aguda también disminuye, pero esto es más lento, creo que de todos es conocido esto, y se ha mantenido constante hasta el 2009. El año pasado, el 2018, CENAN nos reporta que se ha mantenido en 1,3%, y esta tendencia ha sido los 3 últimos años, o sea, 2016, 2017 y 2018. Un problema importante que es el sobrepeso de niños menores de 5 años ha mostrado un comportamiento irregular entre el 2009 y el 2014. La tendencia al incremento, ¿no?, que ha habido en los últimos años muestra que se ha mantenido, había tenido un incremento de 0,2% en el último año. La obesidad también mantiene un descenso hasta el 2014, pero de ahí se ha mantenido estable los 3 últimos años, por eso tanto problema en lo que es obesidad. Y la anemia, que es un problema que a todos nos apaña, los últimos años ha ido bajando, ¿no? Ha disminuido por 4 años consecutivos, 3,6 puntos porcentuales. El último año alcanzó 32% en menores de 5 años también. Bueno, es bueno también, acá lo que están viendo ustedes es un gráfico, ¿no?, que nos da el Sistema de Información de Estado Nutricional, y donde nos reporta los datos que les he mencionado hace un momento, ¿no?, de cómo ha ido la tendencia de la disminución de la desnutrición aguda, cómo el sobrepeso se ha mantenido los 3 últimos años, cómo la obesidad también está estable, no ha habido mayor avance en este tipo en los menores de 5 años. El grupo que ahora se está enfocando más la OMS también es en los menores de 3, ¿no?, porque en ellos hay también la misma tendencia y los problemas empiezan mucho más, con mucha más anterioridad, ¿no? La anemia, como les dije, en menores de 5 años llega al 32 en el 2018 y en menores de 3 años 37,5. Ustedes dirán, pero ¿qué hacemos hablando de estos temas si estamos hablando de loncheras? Es que estos puntos, estos problemas nutricionales se enfocan a todo nivel. En las pequeñas porciones de alimentos que recibe un niño, e inclusive en las que son de mayor tamaño e importancia, como son el desayuno, el almuerzo y la cena, es necesario que nosotros podamos tener en cuenta la necesidad de que aparezca el hierro dentro de la alimentación y de que no exageremos en el consumo de alimentos que puedan seguir manteniendo esta tendencia del sobrepeso y la obesidad, sobre todo en los niños en edad escolar, preescolar, que son los más, los que tienen mayor probabilidad de poder tener esta incidencia. También acá, bueno, este es un gráfico que resume un poco. En Amazonas se encontró el mayor número de casos, no es el mayor porcentaje, sino el mayor número de casos de niños que tenían anemia y que tenían obesidad. Eso es algo importante de tener en cuenta porque la obesidad está ligada a la anemia, eso está visto por varios estudios. Los niños que tienen obesidad tienen menor probabilidad de poder captar a nivel intestinal el hierro. Entonces, varios estudios lo han demostrado. Entonces, el tratar la obesidad nos va a ayudar también a tratar el problema de anemia, ¿no? La idea es que hacemos nosotros dándoles suplementos, ¿no?, dándole alimentos ricos en hierro. Si el niño obeso, por el mismo estado, porque es una enfermedad que causa pues todo un proceso inflamatorio, va a originar de que este no se pueda absorber, no pueda ser utilizado. Bueno, lo que les resumía en el gráfico también, ¿no? Amazonas, el mayor número de casos de obesidad y también el mayor número de casos de anemia. Entonces, ahí podemos nosotros ver que posiblemente quizás la obesidad está teniendo algo que ver con los rangos de anemia que se están expresando. Bueno, en lo que respecta a las necesidades de energía, el CENAN elaboró, pues, en el año 2013 una publicación en base a porciones alimentarias, y en base a estas porciones recomendadas
se estimó un porcentaje promedio, ¿no?, de energía que requería un niño. Entonces, por ejemplo, en el nivel de 2 a 5 años, tenemos un aporte de energía de 1.250. Se estima que la lonchera escolar, que no es un adicional a las comidas, sino que forma parte de las comidas del Día del Niño, debe cubrir entre 10 al 15% del total de la energía diaria. Es decir, que si en este caso estaríamos dándole pues a un niño de, por ejemplo, inicial, ¿no?, que está en los grupos de 3, 4, 5 años, el aporte de energía estaría estimado entre 125 calorías hasta un máximo de 188, ¿no?, que vendría a ser pues entre el rango del 10 al 15% del que le hablo. Y, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que tienen pues un aporte ya mayor, de 12, por ejemplo, a 14 años, 2.050 calorías, este aporte tendría que estar también pues en proporción a esta cantidad de energía diaria, de 205 a aproximadamente 308 kilocalorías. Claro que en función de lo que nosotros hacemos y lo que el SENAN también incluso publica en sus muy famosos recetarios, no lo puede hacer en función de edades, porque sabemos pues, que no todos los niños entran con la misma edad a un determinado grado de instrucción, ¿no? Entonces, tenemos felizmente leyes que nos ayudan a amparar un poco, la ley de la alimentación saludable, que ahora entra a tallar también en lo que son, en lo que es pues, la alimentación dentro de los colegios. Esta ley se empezó a hacer en el 2013, se terminó de aprobar recién hace casi un año, con sus observaciones y todos, como ya es conocido, ¿no?, algunos rangos que vemos nosotros en celeste recomendados por la OMS y que en amarillo estamos viendo son los que son recomendados por nuestra ley. Entonces, esto falta todavía calibrar, pero está bien y establecido en la última norma que ha salido sobre kioscos saludables, de que ningún alimento pues, que no cumpla con las normas establecidas en la ley de alimentación saludable puede ser incluido en venta dentro de los kioscos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, que un alimento que no cumpla con el reglamento establecido por la ley de la alimentación saludable no puede ser expedido dentro de los colegios. Y ahora ya tenemos una norma que nos ayuda pues, a respaldar esto, recientemente publicada en el mes de febrero. A eso se agrega también... ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se lee? Allá. Por ejemplo... En el caso de la OMS, las grasas saturadas, él recomienda que sea un máximo de 1,5 gramos, ¿no?, de grasas saturadas en alimentos sólidos por cada 100 miligramos de alimento sólido que haya. Esa es la recomendación de la OMS. En el caso de nuestro reglamento, permite que haya hasta 4 gramos de grasas saturadas por cada 100 miligramos de alimento sólido. Esta es un poco la observación que se tenía sobre la ley, ¿no? Porque digamos pues que difería bastante de lo que era la recomendación de la OMS. En el sodio también teníamos que 300 miligramos es la recomendación de la OMS, y bueno, nuestra ley lo establece en 400 miligramos de sodio en alimentos, 100 miligramos de alimentos sólidos. En el caso de los líquidos, también había un poco esa observación, ¿no? En el caso de los líquidos, por ejemplo, en el sodio, muy común en bebidas ya pues elaboradas, como son las gaseosas, tenemos 300 miligramos, ¿no? La OMS recomienda, y en el caso de nuestra ley recomienda hasta 100 miligramos como máximo. Bueno, acá podríamos decir que algo a favor hay, ¿no? O sea, hay cosas a favor y cosas que todavía creo que tendrían que corregirse. Las azúcares, por ejemplo, muy conocidas en las bebidas gaseosas, que son muy comúnmente a veces empleadas dentro de la lonchera escolar, establece la OMS 2,5 gramos. Nosotros todavía lo dejamos en 5 gramos, ¿no? Eso es lo que nuestra ley estipula. Al comienzo fue solamente los primeros 6 meses 6, y después ya de los 39 meses era 5 gramos. Entonces, esto es un poco lo que ha sido la lucha por el ministerio, ¿no?, las instituciones que han estado de la mano de la ley de alimentación saludable, y que de todas maneras va a tocar al escolar, porque es un momento importante, durante todo el día casi se desenvuelve dentro de un establecimiento educativo, y definitivamente va a repercutir en su alimentación diaria el hecho de que esta norma se lleve o se tenga en cuenta. Miren, y a pesar de que tenemos nuestra ley de alimentación y que no tiene sus falencias y todo, si lo comparamos con otros países, el Perú está muy bien, ¿no? El círculo que ustedes ven ahí en el cuadro indica que actualmente se está regulando. ¿Qué se regula? La promoción del ejercicio. Ustedes saben que se han aparecido horas de educación física en los colegios, dentro de la currícula
¿no? Ahora tenemos ya nuestra norma que establece lo de los piojos saludables, ¿no? La educación nutricional, se ha establecido la presencia de profesionales nutricionistas dentro de las instituciones educativas. Transparencia en información y rotulado, esto ha costado, ya los octágonos están apareciendo, tienen hasta este mes que viene solamente para poder todas las empresas empezar a instaurarlos dentro de sus etiquetas. Regulación de la publicidad, que también está mediada, ¿no? Y el Observatorio de Obesidad, que también lo tenemos, ¿no? Entonces, en función a otros países que ustedes ven dentro de Latinoamérica, estamos bastante avanzados en esto, ¿no? Bueno, los octágonos de los que le hablaba, ¿no? Ya están apareciendo, ¿no? Actualmente, la última norma ha establecido de que los alimentos que presenten octágonos dentro de su etiquetado no deben ser expedidos dentro de las instituciones educativas. La idea, en los lineamientos que se han establecido para la promoción y protección de lo que es la alimentación saludable en instituciones educativas públicas y privadas, ¿eh? Porque esto no solamente es a nivel del Ministerio de Educación, sino también que también abarca, claro, a lo que son las instituciones educativas privadas, se está establecido de que todos los alimentos que tengan octágonos dentro de su etiquetado no puedan ser expendidos en los kioscos o en cualquier tipo de establecimiento o comedor que se encuentre dentro de los establecimientos educativos. Ahí pueden ver ahí el decreto número 012 del 2018, ¿no? Costó bastante poder establecer estos octágonos. Ustedes saben que al comienzo aprobaron la ley del semáforo, ¿no? Que era la que está en la parte superior, justo a los octágonos, un poco más confusa. La idea quizás era de alguna manera distraer un poco al comensal, ¿no? Al usuario en la compra de estos alimentos y confundirlo, ¿no? En cambio, al aparecer un octágono donde te dice claramente qué es lo que tiene de más, creo que es mucho más fácil para la persona, para el niño incluso, de ver, ¿no? Más octágonos, más dañino es el alimento. Solamente en letras. Sí, solamente en letras, ¿no? Se supone que el símbolo del octágono se pone cuando ya no está cumpliendo con los límites que hemos visto nosotros de la ley de la alimentación saludable. Esto es lo último que ha salido que les comentaba, lineamientos que aprueban el documento técnico, lineamientos de promoción y protección de alimentación saludable en instituciones educativas públicas y privadas. Esto ha sido este año, el 28 de febrero de 2019. Esta nueva resolución establece que los kioscos solo pueden vender alimentos saludables de los que están dentro de la institución educativa. La publicidad que se haga dentro también de estos ambientes no debe ser relacionada a consumo de alimentos que estén prohibidos, ¿no? Entonces, está regulado por el Ministerio de Salud y también entra pues, el Ministerio de Educación a tallar en esta tarea. Bueno, ya nos hemos ubicado un poco en la situación nutricional, las normas, las leyes, todo lo que nos ayuda un poco a conocer lo que es la problemática, ¿no? Nutricional que tenemos en nuestro país, sobre todo enfrascada en niños principalmente, ¿no? Entonces, ahora sí definamos qué es la lonchera. Pues la lonchera, o también llamado refrigerio escolar, ¿no? Porque si la lonchera hace mención a lo que es el envase, donde van en sí los alimentos, o refrigerio escolar, cubre la necesidad de energía del escolar, ¿no? O sea, la idea es de que el niño va a recibir un aporte de energía, pero que está incluido dentro de sus necesidades. No es un adicional, no es que la mami le mande o nosotros le recomendemos a la mamá que le envíe un adicional porque, no sé, queremos darle energía o proteínas, demás. No, esto forma parte de la alimentación, porque darle como un adicional a lo que necesitan el día sería por nosotros fomentar el sobrepeso y la obesidad. Entonces, la idea es que contribuir en el rendimiento físico y mental durante el horario de estudios. Debe cubrir más o menos, ya lo dijimos en una de las tablas de recomendaciones, de 10 al 15%, ¿no? Está estimado esto, los requerimientos del alumno, y por ningún motivo esta lonchera, y eso es un error que cometen mucho los padres de familia, puede suplir al desayuno. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? El desayuno es muy importante, ¿no? Y no debe ser en ningún punto de vista ser reemplazado por la lonchera. Esto permite pues, mejorar la atención, menor cansancio y tener un rendimiento escolar adecuado. ¿Qué características debe tener esta lonchera? Bueno, la lonchera tiene que usar alimentos de fácil preparación. Lo ideal es pues, que estos estén
ubicados en su entorno, en su región, ¿no? Sea costa, sierra o selva, vamos a tener que utilizar dentro de las preparaciones de estas loncheras, pues alimentos oriundos. Es muy fácil recomendarle a alguien una lonchera y quizás por la posición geográfica en la que se encuentra no la pueda cubrir porque no existen esos alimentos en su entorno. Práctico de llevar, usando envases simples higiénicos, incluye alimentos de los tres tipos, ¿no? O sea, reconocemos acá que siempre, y eso es lo bueno, e incluso antes de que salieran todas estas normas, se incluye, ¿no?, la fruta, ¿no? ¿Quién no ha visto una fruta dentro? La bebida, la parte líquida de la lonchera escolar y un alimento sólido, que es principalmente, ya vamos a ver algunos ejemplos, representado que eso es por el aporte de cereales y la parte proteica incluso. La cantidad de alimentos que debe estar en función a la edad del niño, debe estar en función a la edad del niño, ya lo vimos, ¿no? O sea, la idea es de que si tiene un rango de edad, voy a tener que darle un aporte que represente de 10 al 15% de esa edad. Los horarios y las actividades que realiza también deben estar en relación a esta cantidad. De hecho, que si realiza más actividades el niño, definitivamente va a tener más gasto de energía. De que si 10 a 15% que nosotros vemos como recomendado va a aumentar, ¿no? Y considerar los mensajes de las guías de alimentación, recientemente publicadas también, un logro del Ministerio, del Instituto Nacional de Salud, las guías de alimentación que fomentan el menor uso de alimentos procesados, ¿no? Aquellos que justamente están restringidos con el etiquetado y también a su vez aumenta el uso de lo que es la práctica de la actividad física. Entonces, dentro de estas guías de alimentación que están al alcance, que se encuentran dentro de la web, podemos encontrar nosotros, pues, muchas de las recomendaciones que ya hemos venido tocando con las normas y las leyes que se están usando actualmente. Bueno, los grupos de alimentos, solo para recordar, son tres, ¿no? Los grupos energéticos, que está principalmente, abarca lo que son cereales, tubérculos, derivados de estos tubérculos, derivados de estos cereales, por ejemplo, los fideos, el arroz, que están altamente consumidos en nuestro medio. También están, pues, todo lo que son productos de panadería, ¿no? Digamos de que el consumo de estos alimentos energéticos es mayoritario en nuestro país y es el que mayor problemas causa también. Los formadores, ¿no? El alimento formador, que incluye a todos los alimentos principalmente de origen animal, aunque también se incluyen las menestras dentro de este grupo. Está representado por cualquiera de los tipos de carnes, la leche, los huevos, el queso. Y los reguladores, que quizás nosotros tenemos menos a emplear, aunque en la lonchera sí hace la diferencia, si se incluyen con regularidad. Estos reguladores incluyen, pues, a las verduras y a las frutas. Normalmente vemos fruta en las loncheras. Las verduras serían una opción interesante de inclusión, pero es menos frecuente su uso dentro de eso. Por eso el gráfico de al costado, ¿no? Si estos son los grupos de alimentos y los tres grupos deben estar en cada uno de los momentos de comida, sea desayuno, almuerzo o cena, la lonchera no puede ser la diferencia. Los tres grupos de alimentos, tanto los constructores o también llamados estructurales, los reguladores o protectores también llamados, y los energéticos tienen que estar incluidos dentro de la lonchera en la distribución y en la proporción de 10 al 15% de que hablamos nosotros de la energía diaria. A esto, bueno, se va a agregar el aporte de líquidos que va a cubrir parte de la necesidad del día. Entonces, los grupos de alimentos no se excluyen de ninguna manera dentro de lo que sería la conformación de la lonchera escolar. ¿Qué nos dice al respecto entonces los lineamientos, por ejemplo, de la última norma que les decía, publicada en febrero, sobre qué alimentos se deben o conforman una lonchera saludable? Entonces, de esta norma he rescatado 5 grupos de alimentos que deben estar de todas maneras en una lonchera saludable. La primera son los cereales. Entonces, los cereales serían parte, pues, del grupo de alimentos que les mencioné, energéticos, ¿no? Nos dan energía y justamente este grupo es el que más se requiere durante el tiempo de desarrollo de la labor escolar porque es lo que necesita el niño inmediatamente. Cereales no refinados, o sea, acá ya entramos a tallar en lo que son alimentos que no son procesados. Por ejemplo, tenemos a la kiwicha, la quinoa, la cañigua, el trigo, ¿no? La cebada, podrían estar incluidos dentro de opciones para la lonchera,
Productos de panificación y galletería. Bueno, ¿quién no ha visto un pan, ¿no? Ya sea de mole o francés dentro de una lonchera escolar? Pan de cebada, pan de labranza, pan francés, como ya lo mencionamos. La idea es que estos panes tengan bajo contenido de sal, ¿ya? Lo cual no quiere decir que no tengan sal. O sea, bajo contenido de sal significa que esté bajo en sal, pero no que no la tenga. Azúcar y grasas trans. Bueno, las grasas trans aparecen en todos los alimentos que son procesados. Entonces, un alimento que ya ha sido procesado tiene presencia de grasas trans. Estas pues se restringen. Felizmente el etiquetado, ahora que lo mencionamos anteriormente, ya tiene pues uno de sus octágonos dedicado a este tipo de grasas. Entonces la mayoría de alimentos ricos en estas grasas va a presentar o tiene que presentar el etiquetado de alto en grasas trans. El maíz cancha, tostada, muy comúnmente usado quizás en departamentos de la sierra, bajo en sal, porque normalmente se le agrega sal, y sin aceite. Felizmente esto sí no es muy común, ¿no? Normalmente lo hacen solo tostar al calor. El porcor sin aceite, esto habría que verlo mucho también, porque a veces se agrega hasta mantequilla, y a la mantequilla, por ser un producto procesado, tendría grasa trans, y bajos en sal también, ¿no? O sin sal si es preferible, porque ya en sí el maíz tiene un alto kiwicha, quinoa, cebada, arroz, son algunos de los alimentos bajos en azúcar que deben, o sin azúcar, perdón, que deben ser incluidos. Ese es uno de los primeros alimentos que se debe incluir. El segundo grupo son las frutas y vegetales de los que los comentaba. Entonces, las frutas y vegetales, las frutas siempre estuvieron presentes. Eso es lo bueno, que siempre la mami, por más que utilizaba en algún momento productos procesados, ya sea un frugo para darle de tomar o una galleta para darle la parte sólida a la lonchera, siempre ponía la fruta. Entonces es algo rescatable de todo lo que, los errores que quizás han ido cometiendo y que nosotros debemos recomendar en la atención primaria, ¿no? Desde la atención primaria. Frutos secos o semillas envasadas, maní, pecanas, nueces, habas, pasas, guindones, ¿no? La fruta seca es recomendada, aparte que nos ayuda a aumentar la cantidad de fibra dentro del día. Esta fruta seca tiene un alto contenido de fibra. Y, por ejemplo, las almendras, las castañas, que tienen grasas saludables, ¿no? Estas opciones son las llamadas frutas oleaginosas, ¿no? Las almendras, las castañas, las nueces, tienen que ser agregadas, pero sin ningún tipo de modificación, ¿no? Al natural, no pueden estar tostadas. Las frutas frescas de estación, esto va a depender del lugar donde estemos, ¿no? Quizás acá en la costa, por ejemplo, ahorita, bueno, siempre es temporada de plátano, pero, por ejemplo, ya hay cierta dificultad para encontrar el mango, ¿no? Entonces, tendríamos que nosotros orientar la recomendación hacia la fruta que esté en ese momento en mayor apogeo de producción. Las verduras y hortalizas frescas de estación, es importante incluirlas, puede ser como una ensalada dentro de los emparedados, ¿no? El pan, por ejemplo. Tubérculos y raíces sancochadas, la papa, que es una buena opción para aquellos niños que no les gusta el pan, el oyuco, la oca. El chuño, que también se utiliza junto al queso a veces en algunas oportunidades para reemplazar a productos como el pan, ¿no? El camote, la racacha, tubérculo andino, que también puede estar bajo la forma incluso de mazamorras y también en la preparación sancochado, bajos en sal, y las legumbres, ¿no? El haba, muy comúnmente tostada, pero sin necesidad quizás de utilizar aceite, tagui, sancochadas o tostadas bajos en sal y o aceite. Podemos usar aceite, pero en muy bajas cantidades. Y si se evita usarlo, mejor. Los jugos de estación también son la mejor opción de líquidos dentro de la lonchera. Los refrescos de fruta naturales también están recomendados, bajo contenido de azúcar. Sin azúcar sería ideal. Infusiones aromáticas, yo sería de la idea que estas se recomienden. Están en la norma, están en los lineamientos, pero siempre y cuando no haya una fuente de hierro quizás dentro de la lonchera, que ya lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, como la sangrecita. Y el agua hervida o envasada o sin gas, que es una costumbre muy saludable que podríamos nosotros instaurar en el niño para que pueda de alguna manera ya tener a futuro una opción de hidratación sin mayor prejuicio de su salud. Los lácteos. Bueno, la leche entera está permitida. Claro que lo que mayormente se manda son los yogures. Se prefiere que los yogures sean semidescremados, ya que estas grasas pues, pueden orientar, como les dije, al aumento de peso. También que sean bajos en contenido de azúcar. Y los quesos pasteurizados, bajos en sal y también bajos en grasa.
O sea, la idea es no orientar la alimentación a un aumento de peso, sea ya que lo lleva el niño el sobrepeso o a la obesidad. Alimentos preparados sí los hay, saludables, claro está. Las ensaladas de fruta, ahora se recomienda, por ejemplo, que se puede incluir en los kioscos saludables. Está recomendado el uso de preparaciones como la ensalada de frutas, ensaladas de vegetales también. Sabemos que algunos de los niños tienen doble refrigerio, que quedan almorzar en el colegio. Esta ensalada de vegetales sería una excelente alternativa para la hora del almuerzo también. Y bueno, de acuerdo a la preparación de temporada, ¿no? El chapo, que es esa base de plátano, plátano asado, entre otras preparaciones ya regionales, ¿no? Incluso las carnes frescas y secas preparadas en sándwiches también son opciones. El pescado y las vísceras, como les hablé, ¿no? De la sangrecita, las mollejitas, el hígado, el corazón, que son muy buenas opciones, ricas en hierro, que nos ayudarían en esta campaña de lucha contra la anemia y que de alguna manera favorecerían pues un incremento más dentro del hierro diario que nosotros estamos dando al niño. Ejemplos de algunas loncheras. Bueno, acá vamos a rescatar parte del recetario presentado por el Senan, pero vamos a darnos cuenta que la distribución de los grupos de alimentos energéticos, formadores y reguladores siempre va a estar presente, ¿no? Acá vemos energéticos como el pan, el maíz, los formadores, el queso, el huevo o el yogur, ¿no? Y reguladores, todo lo que es frutas o verduras. El agua no puede estar menos presente, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, para la etapa inicial, un pan, ¿no? Incluido con ensalada que incluye lechuga y tomate, sería un alimento regulador. El pollo, que es el alimento estructural, y el pan, que sería también un alimento de origen del grupo energético. La fruta, que vuelve al grupo de los reguladores, y la chicha de maíz, que por ser de un cereal, también pertenecería al grupo de los energéticos. El aporte, 196 calorías, y la cantidad de hierro, ¿no? Claro, este es un hierro de tipo animal, ¿no? Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, el huevo de codorniz, 4 unidades hacen la referencia a una unidad de huevo de gallina, 4 unidades de huevo de codorniz, acompañados, por ejemplo, en este caso de papa amarilla en trozos. Esto sería, la papa estaría representando al grupo de los alimentos energéticos, el huevo al grupo de los alimentos estructurales, y la parte de los reguladores estaría representada por la fruta que también entra en el reflejo, que es la carambola, ¿no? La hidratación, pues el agua que se ha agregado pues, en la preparación del refresco. La lechuga, de hecho, también estaría dentro del grupo de los reguladores. Y acá, bueno, tenemos una que impulsa lo que es el consumo de hierro, ¿no? Un aporte importante de hierro, miren, a diferencia de los dos anteriores, que tenía 1,1 de miligramos y el otro tenía 1,2 miligramos, la presencia, por ejemplo, de la sangrecita en este pan aumenta casi 6 veces el aporte de hierro dentro de una lonchera escolar. El pan con sangrecita, ¿no? Incluye parte de cebolla china también picada, el pan, bueno, la parte energética, la sangrecita, la parte estructural, y regulador sería pues la fruta. Esto está acompañado de una simple limonada que de alguna manera también, ya ustedes saben por conocimiento, favorece la absorción del hierro, aunque este hierro casi no lo necesita porque es de muy buena absorción, ya sabemos que es un hierro de tipo N. Bueno, esta lonchera también ya de mayor aporte, esto es para un niño ya de educación primaria, de los primeros años, de 107 calorías, pan con pollo y verduras, con refresco de carambola y durazno. Igual, verduras regulador con la fruta, incluso acá también hay parte de los reguladores, y tenemos en estructural el pollo, ¿no? Que sería la parte proteica, y la parte energética representado por el pan. Si se agrega algo de azúcar al refresco, que debe ser mínimo, ya lo hemos dicho, casi nada, también estaría dentro de lo que sería pues, el grupo de alimentos energéticos, ¿no? 207 calorías, ¿no? 10% aproximadamente de lo que sería, de 10 a 15% de lo que sería el requerimiento del día. O sea, esto forma parte del día. Esto no es el desayuno del niño, sino forma parte del requerimiento del día. Otra lonchera importante, esta es un poco más orientada hacia la sierra, el mote, ¿no? El mote de choclo, ¿no? Que está acá mezclado o abarrozado con huevo. El huevo estaría de alguna manera representando la parte de los alimentos estructurales. El choclo, pues, es el alimento energético, y la fruta oriunda de la zona, ¿no? La tuna, que estaría en la parte de los estructurales. El refresco de cebada, que también estaría dentro del grupo de los
energéticos por ser un cereal. Claro, acá el aporte de hierro es menor, ¿no? 1.2. Entonces, todo va a depender que nosotros incluyamos dentro de la preparación alimentos ricos en hierro o que tengan quizás menor contenido de estos, ¿no? Otra opción de la preparación de la sangrecita, ¿no? Un pan con torrejita de sangrecita, preparación que en algún momento se ha degustado acá en nuestra institución, en las campañas que hacemos por anemia, ¿no? El huevo mezclado con algunas verduras y la sangrecita ahí, incluido como el entremés de un pan, ¿no? El pan sería el alimento energético, la sangrecita estaría en lo que serían los estructurales y la fruta en la parte líquida y sólida, porque también está la fruta en su natural, estarían representando los alimentos reguladores o protectores. Una opción de la selva, esta es la yuca, por ejemplo, rellena con pollo, con un refresco de cocón y manzana. Esto está orientado ya para un alumno de mayor nivel, un alumno de nivel secundario. Miren el aporte de las calorías, 268 kilocalorías. Si regresamos al cuadro que vimos, el aporte del niño casi ya llega a 2.300, en este caso, para un niño de 11 años. El aporte de proteínas, 9,9 solamente de este entremés, de este refrigerio, y un aporte de hierro de 3,6 miligramos, ¿no? Entonces, usamos los alimentos oriundos, el refresco de cocona, muy común en esta zona, la yuca, que es el tubérculo por excelencia, ya no va a ser papa rellena, sino es yuca rellena, y la manzana, que sería la parte de los elementos reguladores, ¿no? La yuca energético y a lo que es el pollo, pues sería el estructural. El refresco también entraría al grupo de los protectores. Otro mucho más oriundo todavía, el uso de la cecina, ¿no? La cecina con plátano sancochado, refresco chicha morada y de fruta mandarina. Igual, acá estamos empleando la porción proteica. La porción proteica estaría dada por la cecina. En la parte de lo que es el plátano sancochado sería el alimento energético, y la fruta, la natural y el refresco estarían en la parte de los alimentos reguladores o protectores. Entonces, como ven, en cada uno de los ejemplos que hemos mencionado, se respetan los tres grupos de alimentos, ¿no? El grupo de alimentos estructurales o formadores, el grupo de alimentos energéticos y el grupo de alimentos reguladores. La idea es que hasta en esta pequeña porción del día, que es, porque hemos dicho que es de 10 al 15%, se repite esta variación entre los tres grupos de alimentos. Eso sería todo. Doctor, ¿por qué alguna pregunta? ¿Qué tal? Felicitaciones, muchísimas gracias al licenciado Frank Magallanes Antay, especialista en nutrición del Instituto Nacional de Salud del Niño, del Ministerio de Salud, del Departamento de Nutrición. Quisiéramos preguntarle o solicitar a los participantes, ¿tienen alguna consulta, duda? Pueden realizarlas a través del chat. Licenciado Frank Magallanes, muchísimas gracias, felicitaciones por esta exposición. Nos había mencionado también al inicio de que ya ha salido la ley sobre los productos y su etiquetado con octógonos, y la prohibición de expenderlo también en colegios privados como públicos. ¿A partir de cuándo va a comenzar entonces a regir esta ley? La publicación de la norma de lineamiento se ha dado en el mes de febrero, como les mencioné, pero se está dando un tiempo de, me parece, 6 meses para recién empezarlo a instaurar a nivel de lo que serían las instituciones educativas. Realmente todavía necesita una regulación, porque ustedes saben que en las públicas se puede entrar al ministerio, pero en las privadas es mucho más restringido el acceso. Entonces, esto va a tener que necesitar alguna toma de medidas adicionales, ¿no? Sobre todo para la parte privada, es mucho más restringido. Importante, licenciado, muchísimas gracias. Todos. Licenciado, también nos han preguntado, nos han mencionado de que en instituciones escolares están expendiendo loncheras saludables. Ya son loncheras saludables a un precio determinado, y nos han preguntado quiénes son los que, qué entidad supervisa también este tipo de loncheras que están expendiendo en los colegios. Muy buena pregunta. Es cierto, muchos de los colegios privados están ofreciendo dentro de su cartera de matrícula incluso
personalmente también me ha ocurrido a mí, porque también soy padre de familia, la opción de un agregado incluso de almuerzos y loncheras escolares. La norma de alineamientos de promoción y protección de la alimentación saludable en instituciones educativas privadas y públicas establece que debe ser un nutricionista, un profesional en nutrición, que supervise la elaboración del menú, por ejemplo, para el caso de los almuerzos, y cómo está conformada la lonchera. O sea, el gran detalle en este caso que para aliviar a veces costos, mano de obra, etcétera, muchas de estas instituciones están poniendo no necesariamente a profesionales en la materia, sino que a personas que saben cocinar, que tienen quizás un título en gastronomía, pero que no necesariamente tienen las nociones en nutrición. Entonces sería muy importante para los que de alguna manera somos padres de familia, porque todos, casi su mayoría, hemos tenido la opción de poder ver quizás cuando vamos al colegio de nuestros hijos este problema, asegurarnos de que sea un profesional en nutrición, y eso lo establece la ley de alineamiento, no lo digo yo porque sea nutricionista, que sea quien supervise esto. Esa es la idea, y lo establece esta norma de alineamientos. Importantísimo, licenciado Fran Magallanes. Tenemos un usuario, un participante, nos ha preguntado, agradezco la respuesta anticipadamente, en el área rural, ¿cómo se recomendaría una lonchera? En el área rural, la idea es tratar de indagar sobre los alimentos de consumo, ¿no? de la zona. La idea es de que tengamos que buscar las opciones para cada uno de los grupos. Por ejemplo, en el caso de los energéticos, buscar qué cereal sea el consumo, o el tubérculo de mayor consumo en la zona. Sería la primera opción de componente dentro de la lonchera. La opción proteica quizás es la más difícil de encontrar en el área rural, sobre todo en zona de sierra. Normalmente los que tienen más acceso a estas opciones son aquellos que tienen ganadería de por medio, porque ellos tienen la posibilidad de encontrar productos lácteos o derivados lácteos, incluso la carne. Pero los que no tienen esta posibilidad pueden encontrar en las leguminosas, o lo que llamamos nosotros menestras, una opción. Las habas, por ejemplo, están dentro de esta opción. Podrían ser una fuente proteica, si es que no hubiera esa opción. La fruta, creo que en cada región es muy posible encontrar la fruta de estación, ¿no? Por ejemplo, el tumbo, la tuna, el uso de, ya sea en refrescos, el camu camu, por ejemplo, también en la parte de selva, el aguaimanto, que por ejemplo acá en la costa lo usamos y que es tan común encontrarlo también en la parte de selva, en los refrescos, ¿no? Sería una muy buena fuente de vitamina C y ayudaría también a la absorción del hierro de los alimentos que son ricos en hierro dentro de la lonchera, en cualquier preparación. Serían lo más indicado pues, para poder usar, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Fran Magallanes. Bien, nos había comentado de que la lonchera no reemplaza al desayuno. ¿Cómo debería estar también compuesto entonces el desayuno? ¿Con qué alimentos? ¿Son los mismos que la lonchera? ¿Cómo podemos entonces intercalar estos alimentos? Claro, la lonchera, y dijimos que era un 10 al 15% del aporte de la necesidad diaria. En cambio, el desayuno llega a ser del 20 al 25%. Eso es un porcentaje mayor. Podemos usar alimentos parecidos a los que incluimos en nuestra lonchera, pero las cantidades van a diferir, no son similares. Entonces, ahora, no solamente es en cantidades, sino la importancia que tiene este alimento, ¿no? Desayuno viene de la traducción sin o quitarme yo el ayuno. O sea, la idea es de que nuestro organismo viene de un tiempo sin consumo de alimentos de entre 10 a 12 horas. El hecho que yo me pase al niño, por ejemplo, directamente a la lonchera escolar sin haberle dado el desayuno, origina en el organismo una serie de cambios pues, a nivel orgánico, metabólico. Incluso hay estudios que revelan de que el rendimiento escolar en niños que no tienen presencia de desayuno, talaría la posibilidad de aumentar su riesgo de obesidad y sobrepeso. Porque si ustedes ven, la comida principal que sigue después del desayuno es el almuerzo. Y el almuerzo tiene el inconveniente de que por ser una comida de mayor porcentaje, casi el 50% de todo el día, el niño o cualquier organismo o adulto podría tener la tendencia a consumir mucho más en este momento, debido a que no ha tenido una etapa de consumo temprana. Entonces, las personas, los niños que no desayunan,
tiene mayor tendencia al sobrepeso y la obesidad, ¿no? A pesar de que nosotros quizá quisiéramos reemplazarlo en el refrigerio, es muy importante que este se dé para evitar pues ese riesgo y el rendimiento escolar sea factible y mejor durante este momento, previo incluso al inicio de la labor pedagógica, ¿no? Importantísimo, licenciado Magallanes, muchísimas gracias. Nos había mencionado también sobre la importancia de incluir en la lonchera las verduras. ¿De qué forma podríamos incluir nosotros las verduras para que sean toleradas por nuestros niños? Una de las opciones que vimos nosotros en las fotografías eran las ensaladas que podían estar presentes dentro del sándwich del niño, del pan, por ejemplo, que tiene un entremés proteico. Hay algunas formas también de poder disfrazarlos con el pollo, por ejemplo, en el caso del apio, ¿no? Puede aparecer picado el apio dentro con el pollo mezclado, con algunas gotas de limón. Las torrejitas de verdura podrían ser una opción, ¿no? También para incluir las verduras dentro de las loncheras escolares. Hay niños que utilizan también, por ejemplo, como entremés lo que es frutas como la palta, que a través de la preparación, por ejemplo, de una salsa guacamole, que lleva cebolla, lleva tomate, podemos incluir otro tipo de verduras dentro de esa preparación y disfrazamos muy bien ahí lo que sería la presencia de las verduras, ¿no? Y hay algunos que llevan, y he notado en algunas supervisiones que he tenido, llevan una porción, un tupper aparte de ensaladas. O sea, el hábito se forma en casa. Realmente la profesora o nosotros, los profesionales de salud, no lo vamos a instaurar este hábito. El hábito lo forma en casa. Si en casa no hay costumbre de consumo de verduras, así le mandemos en la lonchera, no lo van a consumir. Entonces empieza desde la casa, desde los padres. Ellos son los primeros llamados a tener que instalar esta opción saludable dentro de la dieta, ¿no? Importante, licenciado Magallanes. Licenciado, nos habían mostrado también que parte de los líquidos que pueden llevar en la lonchera, ¿no? Bajos en azúcar, y la importancia también de que consuman agua pura en el correr del día. Sí, existe una página muy bonita en internet que sería bueno que la revisen, que habla sobre lo que es la hidratación, la importancia de la hidratación y el desarrollo a nivel de lo que es cognitivo, el desarrollo cognitivo. Tuve la oportunidad de poder ver un poco esta parte en lo que respecta a la educación universitaria, pero en sí se ve a todo nivel. En la hidratación adecuada del cerebro origina un mayor desarrollo cognitivo en el individuo en cualquier momento de edad. Entonces, la idea es hidratarlo, tomar agua. Se ha visto que en temporadas de exámenes, por ejemplo, donde estamos supeditados a un estrés, sea cual sea la edad universitaria, primaria o secundaria, el rendimiento cognitivo es mayor si es que la persona está completamente hidratada. Ahora, los líquidos a elección, la mejor opción sería, claro, el agua pura, el agua mineral quizás sin gas, aunque los kioscos saludables se permite el consumo de agua mineral con gas, que no está restringido, pero eso sí, de cualquier forma, evitar todos los que estén ricas en azúcares simples, en azúcares refinadas, ¿no? Estamos hablando de las gaseosas, las bebidas rehidratantes que también incluyen disimuladamente un alto contenido de azúcar, ¿no? Y todos los refrescos pues envasados que también están restringidos. Entonces, este tipo de bebidas no favorecen nada la hidratación. Muchísimas gracias, licenciado Magallanes. ¿Algunos ejemplos de lonchera saludable para combatir la anemia, por favor? Podríamos usar como una opción, por ejemplo, la sangrecita, ¿no? Ya la hemos visto nosotros a través en torrejitas, le hemos visto la sangrecita solamente salteada. Podemos usar la saltadita en un saltado con tomate y cebolla dentro del pan. Podríamos usarla también lo que es el hígado de pollo. No tiene tanto hierro como la sangrecita, pero es una fuente apreciable de hierro también. Nosotros lo empleamos, por ejemplo, también a manera de paté,
lo incluimos también dentro de lo que son preparados con torrejas. El pescado sería una muy buena opción. Por ejemplo, los pescados oscuros, que son mucho más ricos en hierro, llamados azules. Estos pescados incluyen dentro de su composición un mayor contenido de hierro. Podrían estar dentro del, quizás una preparación desmenuzada o a la plancha, dentro del pan, ¿no? Otra fuente de hierro que podríamos incluir podría ser el vaso, ¿no? También está incluido como saltados. Bueno, esas son las fuentes de hierro mucho más apreciables, ¿no? Mucho más apreciables. Esto agregado con una bebida o un refresco que tenga definitivamente un producto no necesariamente cítrico, porque ya sabemos que son hierbas de muy buena calidad, pero si fuera cítrico, mejor, ¿no? O sea, una bebida, una limonada, un refresco de carambola, un refresco de cocona, serían una opción el refresco de piña, ¿no? Que también podría estar incluido ahí. De hecho, que a esto se va a agregar una fruta de estación que puede acompañar tanto a la bebida, que es la parte líquida, y a la parte sólida, que sería el pan que incluye pues al entremés rico en hierro. La idea es que no bloqueemos la absorción del hierro desde un punto de vista y como les decía, en los kioscos saludables se permite, por ejemplo, que se vendan infusiones. Si nosotros tenemos una opción rica en hierro dentro de la lonchera, estas infusiones no podrían estar. Definitivamente sí tendríamos que verlo. Quizás eso podría, hay que pulir algunas cositas todavía que se pueden tener en cuenta a futuro, ¿no? Excelente, licenciado Magallanes. Tenemos una pregunta también de otro participante. Nos dices, en los niños que no tienen apetito y el consumo de alimentos es bajo, y en ellos, ¿de qué forma se puede mejorar el apetito? Bueno, es multicausal la falta de apetito, ¿no? Habría que ver qué es lo que está causando que este niño no coma, ¿no? Entonces, tendríamos que de alguna manera descartar una serie de posibilidades, ¿no? Este niño puede tener algún tipo de infección, puede tener anemia ya de fondo, y eso también ayuda a que haya inapetencia. Está visto una parasitosis también que de hecho va a causar a la anemia y va por hecho también posiblemente originar inapetencia. Es multicausal, o sea, la idea sería darle tratamiento a cuál sería la causa de fondo que está causando la inapetencia, y recién ahí podríamos nosotros instaurar una dieta adecuada que nos asegure de que los requerimientos o las necesidades se van a cubrir dentro del niño, ¿no? que lo está consumiendo. Incluso hasta los suplementos, si nosotros quisiéramos darlos, que muchos optan por eso, porque quizás esperan que se diga, bueno, hay que darle vitaminas, hay que darle más de esto, lo otro, no podrían ser utilizados adecuadamente, ¿no? Perfecto, muy importante. Licenciado, el doctor Luján tiene algunas preguntas quizá para el doctor, el licenciado Magallanes. Sí, una pregunta era para cuestiones prácticas. Cuando un alimento salga con la placa de los octógonos en oscuro, ese alimento ya es una alarma. ¿O es que van a ver en los semáforos? No, los semáforos son otra forma de etiquetar a los alimentos, que es la que muchas de las empresas que actualmente van a cambiar lo usaban. Lo que pasaba con estos semáforos era que originaban cierta confusión, ¿no? Porque el usuario veía rojo, verde, amarillo, pero en función de no necesariamente los límites que tenía la norma de alimentación saludable. Entonces, en cambio ahora, el octágono te da la precisión exacta de que, bueno, si ya lo tiene el alimento, definitivamente no cumple. Entonces acá no puedes tú estar viendo de que el color, del hecho ya de la presencia dentro del etiquetado del octágono negro, sí, todos son de color negro, te avisa, te está alertando de que este alimento no cumple con la ley de alimentación saludable, que ha sobrepasado los límites de esta ley. Mientras más octágonos tiene el alimento, más dañino es. Entonces, es un poco la resistencia también de la producción de alimentos, pues, de algunas empresas, ¿no? Que ven en esto de alguna manera reflejado la posibilidad de disminución de sus ventas.
lo que está originando a su vez venta de alimentos mucho más saludables, ¿no? Hay empresas que han sacado, por ejemplo, agua mineral, agua de mesa, ¿no? Dirigida a niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, hemos logrado variar, pues, quizás el público objetivo, ¿no? La idea es de que el etiquetado debe estar en proporción al tamaño de la etiqueta del rotulado, del envase. Muchas empresas están abusando en este sentido porque lo están poniendo mucho más pequeños. Incluso en la publicidad televisiva debe de figurar adecuadamente el octógono. Estoy seguro que muchos de ustedes han visto las últimas publicidades respecto a alimentos y el octágono pasa completamente desapercibido porque el tamaño es casi imperceptible. Entonces, esas son algunas cosas que, o sea, cumplo con poner el octágono. A mí no me han dicho que deba ser de qué tal tamaño, de nada. Entonces, tratamos de saltarnos a la ley, tomarle el pelo un poco a la norma, pero la estoy cumpliendo, ¿no? Ese es el inconveniente que se está teniendo actualmente, ¿no? Bien. Licenciado Frank, en cuanto a he visto acá que le han puesto en el Perú 100 miligramos de sodio, ¿no? Mucho menor que 300 miligramos que la OMS. Con 100 miligramos de sodio le estoy poniendo 1.7 miliequivalentes de sodio. Si trae una botella, creo que vamos a poner que tiene 300, ¿cierto? Serían 51, o sea, 5 miliequivalentes de sodio, que estaría tomando ese niño. Si el niño tiene 10 kilos, promedio ya no. Un niño tiene, por ejemplo, 6 años, con 3, 18, 20 kilos. 20 kilos entre 5 miligramos entre 20. Sale 0.4. O sea, estas aguas ya no van a ser para hidratarla, solo para beberlas como un agua común. Lo que pasa es que estamos hablando ahí de la opción para alimentos líquidos. Hay que tener en cuenta que hay sodio en los sólidos. Entonces, los sólidos también van a aportar algo de sodio. La idea es de que vamos a tener que balancear un poco entre los alimentos líquidos y sólidos y la idea es cubrir, pues, a través de ellos, de los dos, ¿no? El requerimiento de sodio. Licenciado, otra preguntita. He escuchado siempre en la televisión y cuando exponen ¿cómo se llama? Lochera sólida, hablan de la sangrecita, del hígado, pero está en la literatura que los alimentos que tienen más hierro son los alimentos verdes, todas las verduras verdes. Ya. Entonces sería bueno que en esa lochera, que va a ser fastidioso por ejemplo, alverjitas, alverjitas secas, alverjitas frescas, lechuga, espinaca, albahaca, todo eso verde tiene más fierro que la misma sangrecita. Me refiero a ver... Claro, ahí podría ser el contenido, entre comillas, más alto en hierro, pero el tipo de hierro es el problema, ¿no? O sea, el hierro, por ejemplo, a nivel de vegetales es hierro no hemínico, entonces es tipo férrico el hierro, y esto no permite una adecuada utilización a nivel orgánico. Entonces, en cambio, el hierro que encontramos en los productos de origen animal, sobre todo en aquellos de color oscuro o rojos, sí tienen el hierro, pues, en su forma hemínica o hierro tipo E, que favorece de alguna manera la recuperación, ¿no?, de la hemoglobina. Pero o sea, la idea es de que este hierro no hemínico que está presente en algunos alimentos, por ejemplo, las menesas tienen hierro no hemínico, estamos hablando de las lentejas, los frijoles, los pallares, ¿no? Ellas necesitan, por ejemplo, del apoyo de un producto rico en ácido ascórbico o vitamina C, porque ellas tienen, pues, dificultad para su absorción. Claro. En el caso de los que son de tipo hemínico o tipo E, ellos no requieren de esto. Entonces, un poco va la confusión, por ejemplo, en lo que respecta a la espinaca, ¿no? La tan llamada espinaca, ¿no?, que siempre ha sido recomendada en anemias, pero el hierro de esta espinaca es de tipo no hemínico, ¿no? Incluso hay una anécdota de ese hierro, porque dice que por error se agregó un cero más dentro de su composición, y lamentablemente esto originó toda su historia hasta el día de hoy. Ya, entonces, lo que pasa, lo que está refiriéndose el licenciado Magallanes, es que el hierro hemínico es un hierro trivalente. No, trivalente. El hierro hemínico. Es divalente.
Sí. A diferencia del hierro que viene en las espinacas, en las verduras verdes, que es el ácido ascórbico que lo convierte de 2, lo convierte en 3. Efectivamente. Para que sea absorbido en el intestino tiene que ser hierro trivalente. Bivalente. Por eso, pues. Ajá, sí. Bivalente. Bivalente tienen los alimentos de origen animal. De origen animal. Entonces, muy importante el ácido ascórbico, la vitamina C, las naranjas, ingerirlas para que pueda absorberse el hierro. ¿Cierto? Exacto. Para la madre, hacer una lonchera bien fácil y práctica es el arroz chaufa. Claro. ¿Cómo lo ve eso? Es justamente una de las recomendaciones que dice es que no abusemos de las grasas, de los alimentos ricos en sal, dentro de lo que incluyamos dentro de la lonchera saludable. Entonces, pues en el arroz chaufa, si utilizamos mucha cantidad de aceite, a eso agregamos que casi todos los ingredientes se tienen que freír, ¿no? Y agregado a eso, hay aditivos que se agregan a veces también, que también tienen sodio. Entonces, esto de alguna manera estaría, digamos, restringido, ¿no? Dentro de la lonchera escolar. Ahora, si hacemos variaciones de esa preparación, no tratamos de no utilizar mucho el aceite. Se podría hacer, por ejemplo, una opción saludable, a la sangrecita incluirla quizás solamente su asada, y el arroz sin darle mucho color con las verduras, ¿no? Incluso podríamos hasta incluir las verduras. Nosotros hemos dado la opción, por ejemplo, de chaufa de sangrecita, ¿no? Bajo nivel de sal, baja cantidad de aceite, pero la sangrecita aparece ahí con otros ingredientes, ¿no? Entonces, la idea es tratar de disminuir el consumo de grasas saturadas, ¿no? Licenciado Magallanes, hay otra lonchera que estamos viendo en la práctica ahora. Parece que los niños están comiendo muchos cereales que vienen envasados, en buena hora, ¿no? Pero ese tipo de cereal no es alterado. Si a Evo le agrego disculpe la marca, estos frugos, esos alimentos que vienen envasados, un líquido envasado, fruta, y una bolsa envasada de cereales. ¿Cómo ves esa opción? Totalmente desatinada, porque en el caso, por ejemplo, de los frugos, ya dijimos, un alto contenido en azúcares, ¿no? Son muy altos contenido en azúcares, tanto como el de las gaseosas. Y en el caso, por ejemplo, de los cereales, lamentablemente estos cereales le había añadido también de azúcar refinada. Entonces estamos utilizando una elevada cantidad de azúcares que de hecho va a llevar al niño a la larga pues a poder tener el sobrepeso, desarrollar sobrepeso y a futuro obesidad. Entonces esa es una de las opciones restringidas y forma parte de la lonchera no saludable, ¿no? O sea, es la lonchera que no se recomienda dentro de las opciones que también hemos presentado, ¿no? No está recomendado ninguno de los dos alimentos. Muy bien, licenciado Magallanes. Doctor Ortega, ¿puede continuar? Muchísimas gracias, doctor Luján. Muchísimas gracias, licenciado Fran Magallanes. Muy interesante esta telecapacitación. Felicitarlo y esperarlo pronto en otras telecapacitaciones más adelante. Algunas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están viendo en este momento, principalmente de la atención primaria en salud, por favor, licenciado. Cada vez que tengamos la oportunidad de poder intervenir o tener contacto con la madre de familia, que es quien decide finalmente lo que va a comer el niño, hay que tratar de poner en ella los conceptos básicos sobre lo que es alimentación saludable. Ellas son el primer vehículo, son las que van a dar las pautas primarias al niño sobre lo que es la alimentación. Si ella no come verduras, los niños no van a comer. Si no come frutas, tampoco lo van a hacer ellos, porque la que prepara los alimentos principalmente es la madre. Entonces, es ahí donde se presenta la primera oportunidad que podemos hacer que de alguna manera la historia cambie, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, licenciado Magallanes. Lo esperamos pronto. Un gran saludo para usted, para el doctor Luján y todo el equipo del Hospital de Salud del Niño Ministerio de Salud. Muchísimas gracias.